Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo he dicho antes para abrir el festival y ahora lo vuelvo a reivindicar en esta mesa que me han permitido moderar, estar al lado de tres perfiles auténticamente fantásticos. Nada, quería dar un poco sobre todo primero las gracias a ProMusicae, que gracias a ellos estamos llevando a cabo esta actividad. En un año muy especial para Estación Podcast, además, donde la música tiene una presencia más relevante que en anteriores ediciones. Por un lado, sabéis que ha nacido Estación Podcast Music, que es una serie de conciertos que se van a hacer dentro del marco del festival. Este año se edita el disco de Las Raras, en colaboración con Subterfuge Records, un auténtico lujo de proyecto. Y bueno, ya sabéis que quienes montamos esto, Subterfuge Espacio Audio, su ADN es la música, por lo cual esta no podía faltar en un evento en el que estuviésemos involucrados. Ya sabéis que el mood de Subterfuge Radio es la palabra es la nueva música, por lo cual creo que bueno, todo casa perfectamente con el mensaje que queremos transmitir. Como os decía, para esta mesa de podcast e industria musical tenemos tres perfiles distintos, pero sí puedo decir que los tres son amantes de la música y de lo que hacen, lo cual creo que multiplica el valor de su testimonio, ¿no? A mi derecha tengo a Martín Cruz, es cofundador y director de Las Raras, un podcast documental. Es cofundador y director de Sonido de Las Raras, un podcast documental que desde hace 10 años nos está deleitando con esos paisajes sonoros y esa música original con la que ha ganado y el reconocimiento y numerosos premios internacionales. También trabaja en producción audiovisual y es asesor y postproductor de sonido para diferentes casas productoras de podcasting. Recientemente fue distinguido con el premio Ondas Globales del podcast al mejor diseño sonoro con Te Busco. Felicidades. Gracias. La primera serie de Las Raras. Las Raras, como os decía, también hoy presentarán después ese vinilo que nos han concedido el honor en Subterfuge de editar de manera conjunta con este festival. Sigue José Manuel Duro Santaella, graduado en publicidad, 25 años de carrera al otro lado del micro. José se ha convertido en una de las voces más familiares de la radio musical de España. En 2005 se incorpora al Grupo Prisa, donde ejerce como locutor y responsable de imagen sonoro en Máxima FM. En 2012, con el nacimiento de los 40 Dance, es nombrado jefe de producto de la cadena y en 2020 es nombrado jefe de producto de la división de podcast de todas las cadenas musicales del Grupo Prisa. Además, presenta los lunes, el morning show de lunes a viernes, el morning show de los 40 Dance, y antes nos ha confesado que en el 99 editó un vinilo de trance y que se lo mandó a Paul Van Dyke y él tuvo Por último, mi queridísima y gran amiga Paz Aparicio, periodista de formación. Estuvo 16 años en el Grupo Recoletos, en el diario Marca, y se incorporó al Palacio de los Deportes en 2006 como directora comercial. En 2014 participa de nuevo en el concurso de gestión, que gana la UTE, impulsa eventos e instalaciones, y desde entonces ejerce como directora del recinto y accionista de Impulsa. Y doy fe que con mano regia y con saber hacer como pocos. Su labor fundamental es la gestión de la programación de la Ahora Movistar Arena, que se ha situado en los últimos años dentro del top 5 del mundo, según el ranking de la prestigiosa revista internacional Podstar, y como primer recinto de Europa en la venta de tickets. Bienvenidos. Bueno, como hablamos de podcast e industria musical, sí que me gustaría que antes nos aterrizaseis cada uno de vosotros cuál es vuestra relación con el podcast y con la música. Bueno, yo vengo un poco más, si bien tengo algo de formación musical, y como decías tú, yo he trabajado en audiovisual y en podcast hace 10 años. Yo en general estoy en la parte de la artesanía, por así decir, de la música, trabajando con músicos, ya sea para componer la música para algún proyecto o usando la música en el montaje y la postproducción de algún podcast narrativo, de ficción. Entonces, muchas veces me toca musicalizar, ya sea con música original o con músicas de librería bajo licencia. Entonces, mi acercamiento con la música en el podcast en general va desde ahí, desde la creación en un principio y después ya el uso de la música como un elemento narrativo
Y es ese como el foco al final que yo siento que es el que tiene la música en el podcast, el valor narrativo y de poder estructurar historias y darle identidad sonora también. Entonces, desde ahí viene mi acercamiento y ahora, bueno, como comentabas tú, con este vinilo que estamos lanzando, que es a partir de la música original que hemos generado para Las Raras. Durante 10 años hicimos un álbum que es una obra nueva, que usa esta música original con los paisajes sonoros que hemos registrado también en distintos lugares del mundo y hicimos esta obra que es Sound Trip, que se va a lanzar apenas terminemos esta charla y que obviamente están todos invitados a asistir. Lo primero de todo, enhorabuena por editar vuestro single, bueno, vuestro trabajo en vinilo, sé lo especial que es. La verdad es que yo no recuerdo ningún momento de mi vida en el que no haya estado relacionado con la música, porque recuerdo muy de pequeñito escuchar a mi padre poner vinilos en casa, la radio, los 40. Entonces toda mi vida he estado rodeado de música, no he tenido ningún familiar músico, el primero de la familia he sido yo, y tuve muy claro desde pequeño que mi vida tenía que estar llena de música, ¿no? Eso lo tenía muy claro. También supe desde muy pequeñito que me quería dedicar a la radio y que quería ser locutor de los 40 y hacia eso enfoqué todo mi esfuerzo. Los sueños se cumplen y así fue. Y bueno, pues he trabajado mucho en la radio, he hecho infinidad de cosas, pero una de las que siempre recordaré y fue por estricta necesidad y que me llamó muchísimo la atención fue crear el podcast de mi primer programa en la radio, en la época en la que todavía nos llamábamos Máxima FM. Era un programa de autor que a día de hoy sigue emitiéndose en los 40 años, que se llama Clímax. Lo que pasa que mi jefe lo puso a una hora intempestiva, de madrugada. Entonces, todavía no había podcast en las cadenas musicales del grupo donde trabajo. Entonces, claro, todo mi afán era que todo el tiempo que le echaba a ese programa, pues que valiese, además de para la gente que estaba despierta, pues también sirviese para que la gente que estaba durmiendo en ese momento pues pudiese consumir offline ese contenido de radio que yo sigo haciendo con tantísimo cariño. Y esa fue mi primera relación con el mundo del podcasting y a partir de ahí, lógicamente, pues no he parado de investigar, no he parado de escuchar, que yo creo que de eso se trata y hasta hoy. Paz. Don Carlos, mi relación con el podcast, porque aquí aparezco como directora del Movistar Arena, pero la verdad es que tenemos un podcast con una media de 2 millones de oyentes, que vengo de hacerle a los Sexy Cebras, que ha sido muy delirante, pero la culpa de nuestra relación con el podcast la tienes tú, básicamente, porque yo era súper seguidora de tu podcast de Subterfuge y un día tuviste la mala idea de invitarme y de entrevistarme y dije, joder, digo, así se habla de música. Así se habla de música. No hay que hacer promo, no hay que hacer nada, hay que hablar de música. A los que nos gusta la música, tenemos que hablar de música. Entonces, con esta, mi equipo de comunicación, María Vidal y Jorge, que anda por ahí, me liaron. Empecé a hacer entrevistas, no son entrevistas, perdón, como dice Leiva, son charlas agradables. Y de repente lo que hemos conseguido es que un espacio que es cemento puro y piedra, pues tenga voz y carne y huesos. Y esto me lo dijo un día un manager internacional, me dijo, sois el único recinto del mundo que tiene voz. Y la verdad es que ahora, como me dice María, pues dedico más tiempo a hacer el podcast que a lo que tengo que hacer, que es llenar de programación el garito, que también va bien, o sea que... Bueno, y esa relación evidentemente férrea de los tres con lo que es el podcast y bueno, teniendo, esta pregunta también es para todos, ¿no? Teniendo la visión de un creador, de un comunicador, de un espacio, de una programadora y también podcastera de pro. ¿Cómo creéis que ha cambiado el podcast, la forma en que se comunica y se consume la música hoy en día? ¿Vamos en orden? Venga, luego lo hacemos al revés. Para mí ha sido interesante ver durante estos 10 años que he estado en podcast, 10 años pareciera que fuera como la prehistoria de alguna forma en el podcast. Cuando nosotros comenzamos, en español no había muchos referentes, entonces yo me acuerdo que escuché algunas cosas y cuando estábamos decidiendo qué hacer con Las Raras, o sea, cómo iba a ser nuestro proyecto, y una de las primeras decisiones que tuvimos fue hacer música original para darle identidad y porque sabíamos que ya los temas de derechos de autor, si bien en el podcast que todavía no existía como tanta regulación y uno podía subir cosas a internet con música comercial, ya sabíamos por el audiovisual y qué sé yo que era un tema. Entonces
rápidamente optamos por hacer nuestra propia música. Y de ahí en adelante ha sido interesante ver cómo, no solo en nuestro proyecto, sino que en el ecosistema ha ido como cambiando y adoptándose la música y tomándole un peso cada vez, yo creo, como más relevante. Desde un principio yo siento que la música se pensaba más como un acompañamiento, un relleno muchas veces, y ya hoy en día yo creo que todas las grandes producciones de podcast saben que tienen que hacer música original sí o sí, que la música es un elemento absolutamente clave en el podcast. Entonces, como ese valor que se le ha ido dando me parece súper relevante. También he visto cómo han ido naciendo montones de librerías de música, ya sea para podcast o para audiovisual. En el fondo, como que se ha ido abriendo un mundo también para los creadores, yo creo, independientes, de participar en estos colectivos que terminan haciendo música, que terminan nuestros programas. Eso a mí me parece que ha sido como que se ha ido generando un espacio para la música a partir del podcast. Que me podemos decir entonces que esa aparición de ese paisaje sonoro maravilloso de las raras es casi accidental, es casi, ¿no?, por un recurso, ¿no?, para no tener que, acceder a... Sí, al principio nosotros cuando empezamos, o sea, no teníamos ninguna como visión de futuro muy clara ni nada, porque no había ni cerca de una industria, digamos. Entonces era como, hagamos algo que nos guste a nosotros, que tenga identidad. Sobre todo eso era como la búsqueda, y en eso tener música original sabíamos que nos iba a dar identidad y que, claro, no íbamos a tener que lidiar nunca con temas de derechos de autor subiéndolo a internet, que ya vimos hace un par de años que han habido problemas con algunos podcasts que lo hicieron y que después en retrospectiva los han tenido que bajar y han tenido que cambiar, en fin. Entonces partió como en esa búsqueda de una cosa más bien identitaria. Y después nos dimos cuenta que era un acierto y que claro, y hoy en día tenemos un catálogo de música que hemos creado durante 10 años, de música original increíble. Entonces, claro, eso es un valor en sí mismo también. José. Yo en la industria del podcasting, el desarrollo que ha tenido en estos últimos años, creo que ha sido increíble. Antes le comentabas a alguien, le decías a alguien que hacías un podcast y te frunció un poco, ¿no?, la cara y te decía que no sé exactamente de qué me estás hablando, dónde lo puedo escuchar. O sea, creo realmente que la industria se ha profesionalizado mucho. Creo que los podcasters nos hemos puesto mucho las pilas. Creo que gracias a todo este ecosistema hemos descubierto a grandísimos comunicadores y a grandísimas comunicadoras. Se han desarrollado y se han profesionalizado también todas las plataformas en las que se puede escuchar podcast. Se ha hecho más accesible el poder hacer un podcast, cosa que antes era bastante costoso, ¿no?, tanto técnicamente como de manera, bueno, a la hora de poder subir contenidos, alojar. Yo creo que todo se ha profesionalizado. Fruto de ese boom, ahora se gasta un poco la broma de todo el mundo tiene un podcast, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, es verdad que hay muchos, pero fruto de ese boom también se han generado otra serie de problemas que, si queréis, pues bueno, más adelante podemos hablar de ellos, ¿no? Problemas de derechos de autor, sobre todo con la música, que es lo que nos une a los tres, a los cuatro que estamos aquí arriba hoy hablando, y eso para mí, la verdad que puede ser uno de los motivos que haga que la creatividad en el mundo del podcast y en general en la industria del podcasting, pues tenga un frenazo, ¿no? Yo siempre digo también, y ayer lo dije en la jornada inaugural, ¿no?, que al final el nacimiento de esta industria pues es un poco, si le haces el símil, como cuando nació el rock and roll, ¿no? Cuando nació el rock and roll, comprar guitarras era complicado, era caro, no todo el mundo tenía acceso a eso. La gente fue comprando, fue haciendo música y en paralelo se fue gestando, creando una industria sólida debajo de todo eso que se empezaba a formar, ¿no? Creo que esto es una industria que ha empezado un poco al revés, ¿no? Al final es muy barato tener un micrófono, grabar en un estudio, en tu casa, en tu cuarto o con un teléfono, por lo cual hay mucha oferta, pero poca industria, ¿no? Y bueno, realmente quizás es una de las cosas que asumimos también dentro de Estación Podcast, ¿no?, que al final creo que tenemos un ecosistema de creadores maravillosos, pero tenemos que hacer sólida esos mimbres, ¿no?, de una industria que todavía está por hacerse y que pasa por
Pues al final, pues como todo, ¿no? Que aprendes tropezando, el tema de los derechos y el tema de las historias. Paz. Bueno, preguntabas qué aportan los podcasts a la industria. En nuestro caso, es global, a los 4. Yo veo dos partes. Hay una parte de negocio, claramente. Los podcasts, al menos los que hacemos nosotros, venden entradas. ¿Vale? Cuando algún artista no va bien de venta, que son muy pocos, porque gracias a Dios vivimos en un momento, en un ecosistema increíble, en Madrid sobre todo, pero venden entradas. Cuando hay algún artista que va mal de venta o no va tan bien, dice, oye, podemos hacer el podcast. Lo hacemos. Esa es la parte económica, pero sobre todo lo que creo que estamos haciendo el podcast musical es aportar a la cultura. Tú y yo hemos hablado mucho, Carlos, que tenemos que pelear porque se nos considere cultura, la música moderna, ¿no? Música moderna. Nos tienen que cambiar Soco Collado, que anda por ahí y que influye mucho en los políticos, que nos cambien esa etiqueta de Promusicae. Y para conseguir que nos tengan en cuenta como cultura, hay que hacer podcasts buenos en la industria de la música. Porque... A ver, yo creo que voy a poner en la mesa otro problema, ¿no? Hay tantos y es tan fácil de hacerlos que yo creo que hay que dignificar esto del podcast. No vale cualquier cosa, no vale cualquier charla, no vale decir cualquier barbaridad al invitado. Y creo que tenemos un poco de obligación los que nos dedicamos al podcast musical de que sea algo cultura, ¿no? El otro día hablábamos tú y yo, porque hay un artista que no vamos a decir, que dijo quiero hacer podcasts muy determinados, y dijo cuáles, porque son en los que se habla de música, ¿no? Entonces, bueno, esa es una obligación que tenemos porque yo estoy empezando a ver ese problema. Me lo dicen los artistas, es que no se puede ir a cualquier sitio porque ya no es... Hay demasiados, digamos, ¿no? Y Paz, en tu caso eso como directora del Movistar Arena, ¿utilizas también tu podcast para visibilizar lo que estés haciendo? Es decir, podemos entrar ahí también un poco, bueno, pues ahora ya sabes que también estamos en el momento que las empresas hacen sus podcasts de presentación o de difusión. ¿En tu caso utilizas también para visibilizar lo que está pasando en el espacio que diriges? A ver, nosotros intentamos no darnos mucho autobombo, pero sí que es verdad que empezamos esta serie de podcasts antes de meter artistas. Decidimos meter a todas las personas que forman parte del live, que es lo que a nosotros nos ocupa. Entonces tuvimos a un artista, a un manager, a un agente, a un productor, a un promotor, a la chica que hace el catering, a un hand, a un rigger, a un carga y descarga. Hemos tenido a la gente de seguridad del recinto, hemos tenido a la gente de bares, pero no tanto para darnos autobombos, sino para que la gente que va a un concierto se dé cuenta de que toda esa gente está detrás currando, o sea, que esto no es casual. Estamos empezando a hacer una cosa que a mí me tiene muy contenta, y es que los artistas que vienen a nuestro set de podcast, que no está en la oficina, está en uno de los halls, lo llevamos a la oficina y le enseñamos que hay gente en la administración, pero a todos. Ha venido Leiva, ha venido Dania, ha venido Bumburi, todos los que pasan por allí vienen a la oficina, para que se den cuenta de que hay gente, ¿no? Para que valoren lo que mi frase favorita, que me tatuaré en algún momento, que es que sin circo no hay payasos, ¿no? Bueno, José, tú oyendo eso, pues que vienes de, como decía, del mundo medio, que es la radio, y con ese debate también, pues eso, ¿no? Que si el podcast va a vencer a la radio, si va a transformar la forma de consumir música. Hablabas antes, ¿no? Al final de ese origen del podcast realmente, que es ese contenido que no he podido escuchar a las 12 de la mañana y lo escucho cuando quiero, ¿no? Que también es un poco esa democratización también por un lado, del consumo, que es cuando lo consumes cuando quieres, y por otro lado del aspecto creativo. No estás sometido a la dictadura de un horario, tengo que salir a las 12 y tengo que tener una audiencia, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión sobre cómo convive el podcast? Que encima, bueno, pues como decías, luego podemos abrir más detalle de todo el tema de la monetización, que al final es el camino recurrente, desgraciadamente, pero cómo convive en un ecosistema de una radio, encima, bueno, en un grupo como el Grupo Prisa, con toda la irrupción del audio de esta manera. La convivencia a día de hoy es buena porque nosotros entendemos nuestros podcasts como una extensión de nuestras antenas, en realidad.
Digo que es buena porque para nosotros el podcast ahora mismo es una herramienta fundamental en una época en la que llevamos el mejor dial para escuchar la radio en el bolsillo, que es el teléfono móvil. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que realmente la convivencia es y debe ser buena, pero nos encontramos un problema. Si hacemos un podcast cuya temática es conversacional sobre música, entre artistas, entre lo que sea, no existe ningún problema. Pero a nosotros se nos plantea un grandísimo problema desde todos nuestros productos de radio, y es que para hablar de música necesitamos música. Necesitamos música. Está muy bien tener una charla sobre música y charlar sobre qué género musical te puede gustar más, aquel concierto, esa gira maravillosa. Pero para hablar de música necesitamos escuchar también la música. Nos cuesta realmente crear cosas, podcasts, sin poder poner ni una sola ráfaga de 15 segundos. No podemos contar ni siquiera la historia de nuestra radio, de los 40, donde tenemos un archivo que os aseguro que tiene absolutas joyas sonoras, porque nos reclaman todos los derechos. Entonces, nosotros realmente tenemos ese gran problema desde la radio. Y nuestro anhelo y nuestro deseo es que se haga algo con esos derechos de gestión, siempre y cuando el artista lógicamente quiera, para que todo tramitado a través de entidades de gestión como AGEDI, ASGAE, pongan unas tarifas para poder seguir aportando en esta industria del podcast y sobre todo de los podcasts de música. Porque a día de hoy es imposible, literalmente imposible. El podcast ahora mismo, todos nuestros podcasts y todos los podcasts que están haciendo, estamos viendo que están en unos números bastante coquetos para poder hacer una promoción de un artista, de un espacio, de un programa de radio determinado, de una acción, de una cosa que se va a hacer. A nosotros nos llaman a nuestra puerta artistas nacionales e internacionales diciendo que quieren hablar sobre su gira, que nos quieren contar en primera persona su gira, y les decimos que sí, que no hay ningún problema, que nosotros estamos encantados, que les contamos que contamos lo que ellos necesiten. Pero claro, el artista no entiende el por qué no podemos poner 15 segundos de una canción suya, cuando es suya, y a priori da su derecho para que se pueda reproducir. Pero claro, hay un problema. Es que los derechos que nosotros manejamos en la radio están completamente controlados y bien canalizados a través de las entidades de gestión, AGEDI, ASGAE. Pero el problema es que los artistas, a nivel editorial, cuando cambiamos de medio y nos vamos al digital, ya esos derechos no están gestionados por estas entidades de gestión, sino por editoriales y por discográficas. Entonces cambia. Y creo que, no sé si por ceguera, y no quiero ser ni que se moleste nadie, por supuesto, por lo que estoy diciendo, ¿vale? No sé si por ceguera o por egoísmo realmente, porque me parece una postura bastante egoísta ante el artista, no se están cediendo los derechos a un precio en el que la industria del podcast pueda continuar haciendo cosas bastante creativas. Y sobre todo, como ha dicho Paz, acercando la música, que es cultura, a millones de personas más. Entonces, en esa postura debemos entender que nosotros queremos que la convivencia sea buena, creo que la convivencia es buena, pero tenemos ese grandísimo problema. Sí, sobre todo en un punto todavía, bueno, pues que al final hablamos de un formato donde la monetización de momento brilla por su ausencia, ¿no? Y que, bueno, que buscando un contexto también didáctico, me parece que es un formato de eso, ¿no? Pues al final es una pena, ¿no? Realmente no poder acceder a ese catálogo, a ese archivo de grabaciones que cuentas de 40, que sería una cosa fantástica. Bueno, aquí tenemos a Paz, que es la Connector número 1, ha sido capaz de sentarme con las majors a hacer su podcast, por lo cual yo creo que ella podría ser... Fue el único podcast que han hecho. Se juntaron y tú viniste a poner paz, Carlos. Sí, me salió la vena más punk, que yo escuchaba Exploited y tal, o sea, me tenía que desmarcar de eso, seguro que sería tal. Bueno, Martín es un contexto más gourmet, ¿no? Su aportación en la música y en el formato, ¿no? Con esos paisajes sonoros que hacíamos. Tú, la pregunta es, ¿ves el podcast
Bueno, eres chileno, como Julio Rojas, que es otro referente internacional del podcast. ¿Ves el podcast también como que puede ser el germen, pues en tu caso, por ejemplo, de una serie de televisión? O sea, ¿crees que de repente puede ser esa especie de las demos que se hacían antes, que al final acababan en un disco, o ese programa en una radio libre que acaba siendo un programa de una cadena generalista? Sí, es bueno el tema. ¿Puedo decir algo antes a propósito de lo que está diciendo Manuel? Ups. Yo. No sé, soy yo. He sido yo. Yo no Paisaje sonoro. Que ahí se me ocurrieron dos ejemplos de podcast que se han tenido como que ver enfrentados a este problema, no desde la radio, pero el tema de los derechos de autor con el uso de la música. Uno es un podcast argentino que se llama Intoxicado, que es un podcast documental que cuenta la historia de un músico argentino, Piti Álvarez, y ellos hicieron todo el podcast sobre este músico y no podían usar la música. Entonces, claro, tuvieron que inventar todos unos, digamos, subterfugios para poder hacer el podcast de música sin usar la música del músico. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, para mí como uno de los grandes referentes de podcast musical, Song Exploder, que es este podcast que hacen en inglés y que desglosan, ¿cierto?, toda la composición de una canción y al final se escucha la canción. Entonces, hicieron el spin-off en español, Canción Exploder, ¿no? Y ellos de alguna forma lo pudieron resolver. En algún momento yo me acuerdo que hubo una polémica porque él iba a tener que cerrar y no poder seguir produciendo porque las tarifas que le ponían sobre los derechos eran demasiado altas y al final algún acuerdo logró él con los sellos discográficos y lo pudo seguir produciendo. Entonces, bueno, claramente es un tema, pero ahí como que se me ocurren dos ejemplos súper dispares Sí. de cómo se han enfrentado a eso. Era para acotar un poco. No, y es que además, es que es curioso, es que un podcast, nosotros el podcast en las cadenas musicales nuestras, el más escuchado, por los clics que tiene, nos podría dar aproximadamente 30 euros. Bueno. Aproximadamente. Lo hacemos por amor. Pero José, por sí, no, favor. sin duda, está claro, no, pero para que todos seamos conscientes, o sea, si nosotros tenemos un retorno sobre un podcast que tiene unas cuantas cientos de miles de descargas mensuales y el retorno son 30 euros y hacerlo a día de hoy, porque es musical íntegro, nos cuesta casi 200.000 euros, eso es un indicador de que hay algo que no está bien gestionado. No está resuelto ahí. Claro, no está resuelto. Y eso es un problema. Retomo la pregunta sobre el tema básicamente como de la propiedad intelectual para derivados que va a terminar eventualmente en una serie o algo. En inglés yo creo que hay varios ejemplos de series que se han hecho en podcast y que después han terminado en televisión. De hecho, bueno, Canción Exploder, o sea, Song Exploder hizo una serie para Netflix también, así que un podcast musical terminó también en una serie que me parece increíble. Y yo creo que es un súper buen tema porque hoy en día en la industria audiovisual que está en un boom increíble, o sea, todas las plataformas, Netflix, Amazon, HBO, están buscando propiedad intelectual constantemente, están buscando historias y el podcast es desde hace un buen rato, diría yo, un lugar donde están probando esas historias, esa propiedad intelectual. Hay casas productoras que tienen acuerdos directos con plataformas para producir podcasts que eventualmente pueden terminar en series de televisión. Nosotros mismos hemos tenido acercamientos con distintas plataformas o casas productoras porque están siempre buscando historias y obviamente producir un podcast en términos de industria audiovisual es mucho más barato y más fácil, más rápido para probar. Y entonces yo creo que sí, que se abre como una puerta en términos de una industria que igual siempre está como interconectada, o sea, música, podcast, radio, cine, plataformas, entonces abre este nuevo nicho que tiene el potencial de saltar a otras industrias. O sea, un podcaster puede terminar llenando un estadio por la fama que logra en su podcast, una serie de podcast puede terminar en una serie de Netflix. Entonces me parece que es como un lugar desde el que pueden saltar, no es garantía obviamente. Pero Martín, bueno, quizás que yo soy la que
la que tengo un podcast como más, o sea, es una charla, yo no me afectan los derechos, no pongo música, me cantan en directo alguna vez, eso sí, pero yo estoy convencida que en nuestro caso, si yo trasladara esto que hemos tenido algún acercamiento a un plató, de otra manera, si yo me maquillara, si me peinara y no fuera como vengo aquí, hecho un asco, los artistas no vendrían. No sé si en tu caso, ¿qué ocurre con el podcast de Carlos? ¿Nos hace sentir tan bien allí, que si tú vas a un sitio y estás más, te va a parecer más que vas a un programa de televisión, ¿no? No lo sé si... A mí me lo han dicho artistas. Yo, si no fuera porque es aquí, contigo, que esto es casa y estamos así, pues a lo mejor no iba. Es parte, como yo creo, de las primeras definiciones de lo que era un podcast. Es algo que es íntimo, ¿no? Es algo que te habla al oído y que permite como esa cercanía y esa intimidad y que, bueno... Y tampoco, entre comillas, profesional técnicamente. O sea, que es como muy así, ¿no? Muy de estar por casa. Pero bueno, entonces yo creo que esa frescura es importante en el producto que manejamos, ¿no? Pero bueno, sabéis que ahora se prima también más el tema del videopodcast. O sea, que también en las propias plataformas están empujando, ¿no? De alguna manera visibilizando más que tenga vídeo. ¿Creéis que eso puede desvirtuar el concepto del podcast como lo hemos entendido? Para mí sí, ¿eh? O sea, yo en mi caso también, claramente. Claramente. A ver, a lo mejor tiene que haber una evolución, ¿no? Pero yo siempre digo, si el podcast del Movistar Arena pasa a una plataforma, seguro que yo ya no lo presento. ¿Sabes? Porque yo no vuelvo, no me maquillo, no voy a peluquería, no. Te puedes maquillar. Bueno, pero es que no va a ser lo mismo, Carlos. Sí. O sea, sí, obviamente, salimos medio bien, pero que no va a ser lo mismo. O sea, mi charla con Leiva no va a ser lo mismo. Si yo estoy así y me dice muévete para tal o tal, o si estoy como estoy, que me muevo y le hago así, le pregunto el tatuaje y nos vamos luego a tomar una cerveza, creo. ¿Y en tu caso, José? Yo estoy de acuerdo con lo que dicen Martín y Paz. Yo creo que hay podcasts que no tienen esa capacidad de conversión a vídeo, a programas de televisión, llamémoslo como queramos. Yo creo que hay cosas que se tienen que quedar exactamente como se han parido, siendo cosas íntimas. Pero, claro, sin duda, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Martín. Somos la zona de pruebas de muchísimas productoras de televisión, gente que está buscando constantemente formatos nuevos. Lógicamente, la llegada de los podcasts hechos vídeo, eso lógicamente a Netflix y a todas las plataformas del mundo les han hecho estar ojo a visor, ¿no? de lo que sucede aquí, porque claro, es que al final es un terreno de pruebas completamente gratis, donde tú incluso, si eres hábil, metes claro, es barato y puedes tener unos números que pueden ser un indicador clave para saber si a tu audiencia le gusta o no, si este formato sí o no, con un retoque que tú quieres, que es lo que dice Paz, ¿no? Puede servir o no. Nosotros lo vemos con Podium, que son unos estupendísimos creadores, y en general en Prisavoz lo vemos, que llaman las plataformas y compran formatos. Nos ha pasado ya, ¿no? A ver, yo creo que para el creador es una oportunidad única. Lo que pasa que creo que hay creadores que dejan que su producto se desvirtúe una vez que pasan a otros derroteros, ¿no? Pero, José, lo que pasa es que yo creo que la mayoría de los podcasters, que a mí me gustan, hacedores de podcasts, no es nuestra actividad principal. O sea, no buscas un retorno económico de esto porque yo me dedico a otra cosa. Esto lo hago por puritito placer. Y por lo de la cultura y tal. Entonces, o sea, que no somos profesionales. Tú quizás seas un súper comunicador de prisa y te has pasado a esta parte, ¿no? Pero yo no soy profesional de esto. O sea, yo no ¿sabes? No encuentro un desarrollo, no quiero ser profesional, he de decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí está quizás la diferencia. El podcast, prácticamente cualquier podcast, la gente que lo hace no es su trabajo principal, sí, ¿no? Bueno, la mayoría, sí, no lo sé. Bueno, hay proyectos que nacen con una expectativa completamente diferente a lo que luego terminan siendo. Eso, ¿no? También es verdad. Claro, es que cuando llega Movistar y te dice, oye, mira, que es que esto lo quiero adaptar, que quiero hacer una serie. Claro.
Al final yo creo que pasa como con los libros. Yo creo que siempre los libros son mejores que las películas. Normalmente... Eso es una buena... Somos escritores. Sí, normalmente esa regla se suele cumplir, ¿no? Yo creo que no hay ninguna película mejor que un libro. Algunas excepciones, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que pasa esto. ¿Hay alguna película que está hecha 100% y que el autor que ha escrito ese libro esté completamente al 100% de acuerdo? Pues yo creo que no. Si os llega una oferta de... Voy a preguntar yo. Si te llega una oferta de Movistar Plus para hacer tu podcast allí... No, no tendría demasiado sentido, sobre todo por eso, porque tampoco me vería yo haciéndolo. Pero bueno, al final yo creo que también es un poco, ¿no?, el símil como la gente que empieza a tocar en grupos, ¿no? Al final todo el mundo dice, yo quiero tocar para divertirme y tal. Realmente es cuando llega la oportunidad, cuando dices, joder, pues puedo vivir de esto. Y bueno, en el caso de Martín y de José son dos profesionales del medio, ¿no? Iría también un poco a eso, ¿no? Estamos siempre en el podcast asociado con la música. En la música siempre se habla de esa pérdida de prescripción, ¿no?, que ha tenido la radio tradicional aplicada a la música, a la política, a todo, ¿no? Al final la gente ya coge las ideas como quiere y ya se deja influir menos. Pero sí que es real que bueno, ayer también en la presentación de Estación Podcast salió la reflexión sobre la gente joven que está accediendo al formato, ¿no?, de cualquier tipo, de política, bueno, a lo mismo, de cultura popular, de lo que sea tal. ¿Creéis que el podcast puede llegar a, pues por ejemplo, mira, el tuyo que quizás es el más amateur y luego veremos la visión de eso? ¿Crees que al final... A mí me ha gustado, ¿no?, el rollo de yo hago esto porque quiero visibilizar lo que hay también, aparte de los artistas, la gente que trabaja en Movistar, tal. Como por ejemplo yo siempre digo el mío, yo simpatía por la industria musical, lo empecé porque quería poner el foco sobre la gente que no tiene ese foco y que ayuda a que otros lo tengan, ¿no? ¿Creéis que el podcast puede coger ese papel prescriptor en música, en política? Yo creo que si no, lo que decía antes, ¿no?, si mantenemos la calidad, sí, porque la gente joven en general está bastante preparada. Los chavales, mi hija de 15 años tiene un montón de información y es bien capaz de elegir lo que le gusta y lo que no, ¿no? Entonces, si conseguimos que este formato tenga credibilidad y sea serio y tenga calidad, y tenga un motivo, no me pongo delante, yo creo que en los 4 que llevamos esta bandera, ¿no?, seguro que vamos a ser parte de este cambio generacional que busca la información en otros soportes. Y es básicamente lo que decía José, ¿no?, el teléfono, que lo tenemos aquí. Pero hay que darles calidad, o sea, que la gente no es tonta, vamos, como en todo. Si somos capaces de mantener una calidad y un criterio en lo que hacemos, las nuevas generaciones se engancharán al podcast. Yo creo que ya lo están haciendo bastante, ¿no? Nuevas generaciones me refiero de 15 para abajo, de 17 para abajo, que son los que consumen música a saco ahora mismo, ¿no? Pero como dices tú, no es tampoco una máxima. O sea, un podcast no tiene que ser necesariamente profesional para que sea exitoso. Yo soy un promotor absoluto de la profesionalización del formato siempre, porque como decían al principio, en un comienzo cualquiera hacía un podcast con lo que tenía en la casa, en un lugar que sonaba horrible, con cualquier micrófono y daba lo mismo, ¿no? Y ahora es como ya, si es que estamos empujando para que haya una industria, hay que profesionalizar, poder, qué sé yo, que haya maneras de monetizar, en fin. Pero igual siempre van a existir podcasts que con poco pueden llegar a audiencias que el que tiene mucho quizás soñaría con Pero Martín, llegar. me refería al contenido. O sea, no la forma. El contenido tiene que ser bueno para que le enganche a un chaval, ¿no? O sea, aunque lo hagas desde tu casa. ¿Qué es un contenido bueno? Porque yo he visto bueno, y me contenido un contenido de conversacional en que hablan de cualquier cosa y tienen millones de auditores. Y no sé si eso ¿a qué te refieres con...? No, me refiero a que tenga solo criterio. Para no, polemizar. En el caso de la música me refiero a que tenga criterio, que no viva de cotilleos. O sea, es mi caso. O sea, yo no quiero un podcast en el que le tenga que buscar las cosquillas a la persona que se está sentando delante de mí, probablemente porque me dedico a esto y les tengo muchísimo respeto. A eso me refiero. Yo entiendo lo que dice Paz. O sea, al final es que el contenido sea bueno, o sea, sea de calidad, o sea, pero ella no se refiere a lo técnico, se refiere a lo que es el contenido, que sea bueno, que sea una información buena, que aporte algo, que te haga pensar, que te haga recapacitar sobre
pues es que a lo mejor, mira, Leiva ha hablado sobre la música de los 70, pues a lo mejor es que tengo que dedicarle un rato en la próxima semana a escuchar todos los días 1 hora de música de los... te lo ocurres, vamos, claro, básicamente, entonces, ¿no? Como toda la vida. Yo tengo claro, respondiendo a tu pregunta, Carlos, me gustaría decirte lo contrario, pero yo ahora mismo creo que para que los podcasts con contenido musical sirvan para prescribir eso, música, necesitamos, sin duda, poder poner música. Porque yo puedo hablaros de los Beatles, aunque no son de mi época, lógicamente, lo podría hacer Fernandisco y podría contar muchas cosas sobre los Beatles, pero qué mejor cosa que poder escucharlo. Y ahora mismo eso en los podcasts no lo podemos hacer. No lo podemos hacer de ninguna de las maneras. Podríamos hablar de muchas otras cosas de la música, pero sin música. Entonces, creo que para poder enganchar a la gente de más joven, creo que necesitamos tener esa música. Yo siempre pongo un ejemplo y es que el folclore muchas veces se dice, es que se está perdiendo. Bueno, pero es que se está perdiendo porque es que esos derechos de uso caen en manos que tampoco quieren que se sigan utilizando a cualquier precio. Entonces, claro, ¿continuamos por ese camino o cómo hacemos? Nosotros tenemos claro, porque lo llevamos haciendo en la radio muchísimos años, que podemos contar muchas cosas de música y que el medio podcast es una extensión donde podemos seguir contando muchas más cosas que ahora mismo nuestros auditores de antena no nos permiten hacer. Y es para nosotros el canal perfecto. Y que cada uno luego elija si tiene que consumir ese contenido o no. Pero ahora mismo nosotros no podemos contar con ese potencial al 100%, por lo que te diría que, sinceramente, no. O sea, ¿tú crees que realmente el uso restringido de esos catálogos es lo que está frenando el desarrollo del formato como tal? Sin duda, 100%. Y es una noticia muy triste para todos los amantes de la música. ¿Y se ve futuro? No. Vamos a hacer algo con esto. Yo, la verdad es que no me afecta, como no me afecta porque no pongo música, ya me afecta en lo que pasa luego en la pista, eso sí, pero yo creo que esto, no creo, a ver, voy a sacar una banderita por las major, que yo creo que tienen tanta plancha que siempre van un poco lentos o por detrás de la realidad. Les pasó con lo digital. Claro. Les pasó con las plataformas, con Spotify, etc. Bueno, y probablemente lo que haya sea... Son los dueños de Spotify, pero bueno. ¿El qué? Que son los dueños de Spotify. Bueno, pero les pasó, como bien sabes. Pero quizá lo que hay que hacer es irnos, vamos a ver a Narcís, bueno, ahora a Guillermo, a Luis o a Barbat. Mira, hoy como con Barbat, se lo voy a decir. Es que, no, pues de hecho. Si sería tan sencillo como duplicar el modelo de negocio que hay en radio. Bueno, pero a un precio lógico, me imagino, claro, ¿no? Sí, porque los ingresos que tú tienes por el podcast son nada. Nada. Con lo cual... Es que la solución no es tan fácil porque no estamos hablando de un catálogo. Aquí tenemos a Soco de Promusicae, tenemos a Irene Prada de Pizza Pop, editora. Sabes que al final son muchos los actores que están dentro de la historia, ¿no? Tú hablabas de las entidades de gestión, los dueños de las editoriales, las familias. Pues el otro día estuvimos ahí con un grupo, Lala Love You, que hacía el chotis de Agustín Lara, que por cierto les queda un año, pero que viven ahí 27 familias en México de esa canción, ¿no? Entonces, claro, al final también son cosas que están muchas veces en manos que son patrimoniales, ¿no? Y que cuesta eso. Por ir terminando, ¿qué diagnóstico daríais entonces del mundo del podcast? Desde el aspecto creativo, vamos a ser positivos y hay cosas tal, y qué cosas, que creo que han salido varios tips, deberíamos cambiar pues seguir creciendo como industria. Yo tiendo a ser positivo, pero también creo que hay que ser realista. Me parece que estamos igual en un momento de inflexión en la industria o en el podcast. Ha ido cambiando muy rápido, como que yo siento que siempre creemos que va en una dirección y al final no necesariamente. Toda la discusión que está ahora con el video podcast, ¿es podcast o no es podcast? ¿Cuáles son los soportes? Bueno, el tema del financiamiento, que es como la gran deuda, yo creo, para los creadores, no solo independientes, sino de formatos que son un poco más caros, o sea, los narrativos, las ficciones, cómo se sostienen eso.
Es lo que a veces me hace ser un poco más pesimista, pero también, como lo decían antes, digamos, como formato no va a desaparecer, no va a ser absorbido y es como una nueva puerta que se abrió y van a salir millones de cosas de ahí, ya sean sencillas, amateur o súper profesionales, súper creativas, y que también a mí me gusta la interacción que, como dije antes, que tiene con las otras industrias, que no es solamente como una industria aislada, sino que se relaciona y se puede relacionar con las otras industrias creativas, con la música, con el cine, con la radio, con la tele. Entonces, en esa parte soy positivo, como que se abrió un nuevo producto cultural y que ahora es masivo. Ya no hay que explicar qué es lo que es un podcast a nadie, me parece, pero como yo creo que la gran deuda para los independientes sobre todo es el tema de la monetización y cómo sostener un proyecto. O sea, nosotros con Cata, por ejemplo, llevamos 10 años y cada vez es como, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer para la siguiente temporada? Entonces, creo que hay un poco de las dos, de optimismo y de pesimismo. Bueno, yo estoy de mi parte. Sí, bueno, yo opino igual que Martín. Yo soy optimista, creo que estamos en un buen momento. Creo que hemos pasado ya esa etapa de consolidación, ¿no? de lo que es un podcast y lo que es la industria. Creo que la industria es mejorable, lógicamente. Creo que es un medio que convive perfectamente con el vídeo. A mí, sinceramente, ya me da igual que un podcast esté hecho en audio. Hombre, vamos a ver, me da igual que esté hecho en audio o en vídeo, si es un contenido que yo quiero consumir. En la parte que no soy tan optimista, ya lo hemos hablado hoy un par de veces, pero aún así creo que debido a los números que tiene el podcast y sobre todo por lo que puede llegar a generar y por lo que puede aportar culturalmente hablando, soy optimista también y creo que entre todos pues haremos que esto sea muchísimo más grande y más bonito. Me piden ya un diagnóstico rápido. Nada, solamente que yo compromiso con la cultura, por favor, todo el rato, los que hagamos podcast. Yo creo que somos un ejemplo. Los que hagamos podcast de música, compromiso con la cultura y con los agentes de la cultura y respeto. Y ya está. Genial, pues muchísimas gracias. Nada, dos apuntes. Uno, los Aquarius están ahí, no es un adorno. Si tenéis sed, si os apetece tomar una latita, estáis invitadísimos por la marca. Lo segundo, nos vamos ahora todos a ver la presentación de ese disco. Eso, y a propósito de esto, como para dejar sembrado ahí, que yo creo, que alguien me corrija, pero yo creo que lo que estamos haciendo en este momento con el lanzamiento de este disco es un precedente porque estamos mezclando, digamos, o sea, haciendo convivir un sello discográfico con un festival, con música original que fue creada para un podcast, para crear una nueva obra que la estamos poniendo en vinilo, que no es, digamos, un playlist en Spotify, que eso yo sí sé que se ha hecho antes, pero en esta industria yo creo que lo que estamos haciendo creando tendencia. Es un precedente, así que todavía se abren Carlos puertas. siempre haciendo realidad sueños. Bueno, así que los invitamos a... Claro que sí, ahora vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, yo creo que se merecen un aplauso.